estudiantes que hablan vienen de todo el país, de todo el mundo, que hablan diferentes lenguas originarias. Y ver que en una universidad ves que está escrito en tu idioma, te vas a sentir fortalecido, muy orgullosa de tu idioma y así no te vas a sentir menos que los otros, que muchas veces así nos sentimos nosotros estudiantes indígenas. Y bueno, decir que me siento orgullosa siendo shipiba, siendo la primera shipiba estudiante de la carrera de lingüística en la católica. Y bueno, decirle a otros jóvenes que sigan estudiando y que se pueda, aquí estoy yo para demostrar. Una mujer shipiba, soy Habu y Chavirusirak Cabano. Gracias. Muchas gracias a Seleni Rojas. Hemos escuchado su testimonio, su valioso testimonio, y me gustaría comenzar esta conversación invitando a Jacqueline Lirio y a Lorena Pitti para que compartan con nosotros sus vivencias como estudiantes universitarias. Eh, Jacqueline, por favor. Por favor, que prendan sus cámaras. No sé si creo que está muy, a ver, esta cámara, un momento. Lo que pasa es que como he vuelto a arreglar la laptop, se me complica, Disculpe, me ¿es parece que se aquí? nota. Sí, hay una opción para que puedas ponerlo en modo HD, ¿no, Kike? A ver, disculpa, un momento. Em, Sí, por Lorena, favor. también si puedes encender tu cámara. Volvemos a la configuración original en video. esto está al inicio, creo, ¿no? A ver, creo que voy a ir. En el icono iniciar video hay una pestaña. A ver, disculpa, claro, video. Lorena, por favor, tu A cámara. ver, Hola, sí, sí. Bueno, de acuerdo al video que me escuchan bien, tengo dudo que no me escuchan bien. Por Sí, favor, ¿podrías prender tu cámara? Sí, ¿me ven? Bien. Bueno, mi nombre es Titit Lorena Aguanari Petza. Soy natural de la comunidad nativa Yutupis, pertenezco a la etnia Awajún. Sé hablar perfectamente mi lengua originaria. Mi comunidad está ubicado en la región Amazonas, provincia de Condorcanqui, distrito Río Santiago. Además de, actualmente resido en la ciudad de Iquitos. Ya soy egresada en la carrera de Ingeniería en Ecología de Bosques Tropicales. Además de dedicarme a mis estudios universitarios, en mis momentos libres me apasiona escribir poemas, canciones, tanto en mi lengua materna, el ahuajún, como en español. He tenido la oportunidad de publicar dos poemas titulados Mujer de Fuego y Hierro, y así vamos a estar, así como una canción llamada Mujeres Luchadoras que recientemente hace 2 meses que lleva. Además, tengo un gran interés por la música y el teatro, actividades que disfruto mucho. Bien, de acuerdo al video que he escuchado también, me ha motivado mucho. Estoy muy feliz al escuchar todo de este video. En primer lugar, yo me siento muy orgullosa de llevar en mis venas la sangre awajún. Como hablante de una lengua originaria indígena, me identifico con muchas vivencias y valores transmitidos por mis padres, abuelos y la comunidad nativa de donde provengo. Desde pequeña mi abuela me enseñó que la tierra es la proveedora de vida y sustento como para nosotros, como para los animales, por lo que siempre debemos agradecer. Trabajamos también, seguimos haciendo la tierra para cultivar nuestra chacra, que es como nuestro propio mercado, donde encontramos productos para nuestro consumo diario.
Recuerdo claramente también la importancia de la comunidad en mi infancia. Cuando alguien en nuestra comunidad quería hacer su chacra, construir una casa, cosechar productos o necesitaba ayuda por enfermedad, todos nos uníamos para terminar rápidamente o ayudar a alguien. Mientras en los trabajos como las chacras, la construcción de casa, los hombres trabajaban y las mujeres preparaban alimentos y servían masato, una bebida tradicional, mostrando así la solidaridad y el sentido de pertenencia a la comunidad que aún practica todavía mi familia. Y también al respecto de la naturaleza es otro valor fundamental que aprendí de mis abuelos. Mi abuela solía decirme que los árboles no eran simplemente plantas, sino seres vivos con su propio lenguaje y comunicación entre ellos, lo cual me ha marcado profundamente hasta el día de hoy y lo mismo decía de los animales. No puedo dejar de mencionar la preservación de nuestra cultura y tradiciones ancestrales, algo que mis padres siempre me inculcaron desde que era niña. Me enseñaron a no avergonzarme de mis raíces y a sentirme orgullosa de quién soy. Aprendí a hablar nuestra lengua y escribir correctamente, y mi abuela me enseñó los cantos y danzas típicas que aún practico y disfruto. Además, gracias a mi madre, tengo conocimiento sobre elaboración de vasijas y el uso de plantas medicinales, así como historias como el Ayaymama y la Luna, entre otros, que son parte esencial de nuestra cultura y de nuestra identidad y resistencia cultural. Pues también mi ingreso a la universidad significó enfrentar una serie de desafíos. Lo más difícil para mí fue estar lejos de mi familia por primera vez y vivir sola en una ciudad que desconocía totalmente, algo a lo que no estaba acostumbrada. La misma ciudad, su ambiente, la bulla, todo, la comida, las personas, todo eso era muy diferente. Hablando de enfrentar una serie de desafíos, en este contexto, la situación en las aulas se tomaban especialmente difícil cuando se trataba de trabajos grupales, ya que mis compañeros solían agruparse entre ellos, dejándome a mí y a otro compañero abajo también que estudiaba conmigo, junto con otros dos compañeros que habían llegado de otras comunidades distintas. Aparte, a pesar de sentirme excluida en esos momentos, siempre mantuve la determinación de seguir adelante y superarme cada día más. Recuerdo también que mi padre me compró una pequeña laptop de segunda mano porque no contábamos con dinero suficiente para comprar uno nuevo, pero me costaba mucho trabajo utilizarla. No sabía ni escribir, ni cómo escribir mi nombre en la laptop, porque eso en mi comunidad nunca había visto y era la primera vez que conocía cuando llegaba acá en la ciudad y cuando ya era estudiante. Aprendí a manejarla viendo tutoriales en YouTube y de esta manera seguir. También enfrenté dificultades al elaborar informes y monografías cuando dejaban trabajo los docentes. Hubo momentos en los que lloraba de frustración por sentirme incapaz para realizar ese trabajo, y ahora al recordarlo me hace reír. Todo en la vida pues se aprende con interés y dedicación. Cuando necesitaba ayuda para comprender cómo realizar un trabajo, solía acudir a personas que consideraba profesionales y conocidas, pero en su mayoría solo buscaban aprovecharse de mí. Me pedían a veces dinero de lo cual yo no tenía, o favores a cambio de su ayuda, que no eran buenas intenciones, lo cual era muy desalentador. Esto me llevó a dejar de buscar ayuda y confiar en pocas personas que realmente me ayudaban sin esperar nada a cambio.
Aunque mi padre me enseñó a hablar español desde que era niña, porque se sacrificó mucho enseñándonos para hablar español, todavía tenía dificultades para comunicarme y comprender textos escritos. Sin embargo, con el tiempo fui ganando amigos en la universidad y adquiriendo más confianza en mí misma y en mis habilidades. También durante mis clases a menudo escuchaba comentarios despectivos sobre las personas de origen indígena, como que éramos aprovechadores y ociosos u oportunistas. Estas afirmaciones me enfurecían, pero tenía miedo de enfrentarlas por temor a que afectara mi rendimiento académico, así que prefería solo escuchar y seguir adelante, de lo cual eran comentarios de algunos de mis docentes y de mis compañeros. En las comunidades los estudios son bajos. En mi colegio yo siempre ocupaba este primer lugar, pero cuando llegué a la ciudad, cuando ingresé a la universidad, sentía que no sabía nada porque habían temas que yo no había visto en el colegio, pero siempre traté de investigarlos por mi propia cuenta y pues de esta manera seguir avanzando y mejorando cada día. Gracias. Muchas gracias a ti, Lorena, por tu testimonio y mis felicitaciones por haber enfrentado también esos obstáculos y haberlos superado. Entonces, Jacqueline, por favor, Jacqueline Lirio, por favor, queremos también escuchar tus vivencias como estudiante universitaria siendo hablante de un idioma originario. Sí, muy buenas tardes con todos y gracias por la invitación. Asimismo, es interesante lo que he escuchado ahora de Lorena Pitti, que es igual hablante de la lengua originaria Wajún, como yo, ¿no? Ha compartido varias interesantes temas que se podría sacar de ahí. Primero empezaría cómo ha sido estos valores, las vivencias que me mantienen y cómo sería esa diferencia, ¿no? Viviendo en prácticamente en una ciudad y qué es lo que todavía sigue manteniendo en mí y más o menos cuál ha sido prácticamente ese, comenzar como que no entender mucho, ¿no? Quiero decir en una perspectiva personal, es que estoy haciendo una breve comparación sobre la individualidad versus la unidad. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque en la cultura Wajún, la unidad es que siempre prevalece, siempre. Nosotros como poblaciones originarias, dentro de la cultura, de la costumbre Wajún, es que somos muy, muy unidos, ¿no? Entonces, cuando ya había llegado a la ciudad, me acuerdo, entendía, decía, es que siempre quería mostrar el tema de la unión, quería de que si hacían unos trabajos relacionados a lo académico, buscaba el tema de la unión, buscaba un trabajo en equipo, el tema de que siempre se mantenga esa parte de la unidad. Y fue un choque prácticamente para mí, pero en uno se podría decir de manera buena, porque siempre mantengo esa costumbre y los valores en la misma cultura. Me gusta siempre que las cosas que yo hago sea de acuerdo a la unión, sea de acuerdo a lo que es trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, lo otro sería los desafíos y los prejuicios que haya enfrentado dentro de la universidad o algún otro rubro, ¿no? Son varios, muchos desafíos que haya pasado. Por ejemplo, como misma Lorena dice, ¿no? Trasladarme de un lugar a otro desde una geografía distinta. Aquí el clima, la comida, la población, sus costumbres, todo es distinto. Entonces me hace acordar cuando tuve que adaptarme por todo un año. Me acuerdo que la bulla era para mí demasiado fuerte porque mis oídas estaban tan adaptadas al silencio, solo a la bulla se puede los aves, ¿no? Y tenía, o tengo creo uno, el oído tan sensible, es que el mayor movimiento de algo es que yo me despertaba.
y tuve que adaptar todo un año, prácticamente no dormía, parecía una sonámbula, o sea, era horrible. Y encima la luz, era allá en la noche, ¿no? Cae a las 5 de la tarde, es oscuro completamente y prácticamente duermes, pero feliz. En cambio, aquí eran los postes, y reflejaban, pero en la ventana, y llegaban a la habitación, y era completamente otra forma de vivir. Y lo otro me acuerdo también es que pasarme desde la comida, y aquí era todo fusionado prácticamente, era la comida entre lo que es andino, entre lo que es la costa, y no era mucho el Amazonas, ¿no? Donde la población bajó mucho más todavía. Y era adaptarme a esa forma de consumir también, ¿no? Hasta varias cosas, me acuerdo, sí, hasta jamón, cosas así, ¿no? Yo decía, no, ¿qué es esto? Comida que para mí parecía cruda, ¿no? Entonces jamón, me acuerdo, y dice, ¿por qué comen así crudo? Y bueno, era, o sea, me hace entender de que era forma de adaptarme, es distinto. Y lo otro es que escuchaba varias cosas también, o sea, cuando iba, los prejuicios de los hablantes, en este caso de los abojón. Me hace recordar cuando pasó un evento muy fuerte, ¿no? Y desde ese punto creo que mucho más llevaron esos prejuicios. Pero escuchaba como incivilizados, ignorantes o salvajes, ¿no? Pero esas palabras eran demasiado prejuiciosas para mí, igual, porque realmente yo decía, están ignorando la diversidad de conocimientos que tenemos de la propia cultura, ¿no? Por ejemplo, uso de plantas medicinales, la artesanía, la cosmovisión, ¿no? Y entre otros más, decían, desconocen eso. Y desde ese punto decía, creo que ignoran varias cosas y al final asumen de que en realidad nosotros estamos desconociendo algunos detalles. Y lo otro serían las oportunidades, ¿no? Que hay encontrado como ser hablante de lengua originaria. Es que desde una perspectiva personal, ¿no? Oportunidades, primero, desde la identidad misma. Yo me identifico como hablante de lengua originaria Abajún, soy Abajún, o sea, tuve que, o siempre estoy valorando y revalorizando la lengua misma, y como hablante de la lengua Abajún. Desde ese sentido, sentirme orgullosa y afortunada, ¿no? Porque solo así iba a poder encontrar un sentido en lo que estoy haciendo o para quienes estoy haciendo también. La oportunidad en este caso es ser traductor e intérprete de la lengua original, haciendo trabajos siempre en bien de la población a donde yo pertenezco y en general, no solamente donde yo nací, sino a la población abajo. Y lo otro sería, ¿no? De un punto más académico, cuáles serían, ¿no? La universidad misma, si podían ser aportes o en qué sentido, ¿no? Sí, Pueden Jackie, ser los espacios. Sí, ahí vamos a devolverle el pase a Martín porque ok. luego vamos a pasar al tema más propositivo. Ok, ya. Gracias, Perfecto, Jackie. ya, eso. Bien, esa Dale, intervención. Martín. Muchísimas gracias, Jacqueline, por tu valioso testimonio. Y ahora quisiéramos escuchar a los profesores Frances Cavieto y Alberto Almirón para, a partir de sus testimonios, conversar sobre la situación de la inclusión cultural y lingüística dentro de las universidades peruanas. Escuchamos primero a Frances. Gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien, buenas tardes con todas, con todos. Jacqueline, Lorena, Alberto, un gusto compartir este espacio conversando con ustedes. Saludar a todos los que nos acompañan, ¿no? En el Día de las Lenguas Originarias y también el Día de los Hablantes, ¿no? De las lenguas originarias, y ha sido muy bonito escuchar estos primeros testimonios, ¿no? Que nos comparten Jacqueline y Lorena, ¿no? Entender que al final pues las lenguas, más que las lenguas, estamos priorizando las experiencias, ¿no? De las personas que se comunican, que viven, que estudian, que sueñan a través de estas lenguas y otras. Me habían compartido esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ir desde nuestros roles de formadores, investigadores, y reflexionando sobre la inclusión en el sistema educativo universitario? Y antes de comenzar, quisiera nomás mencionar
desde dónde me posiciono, ¿no? Me he dedicado a investigar temas de diversidad lingüística en educación, pero también tengo la experiencia de haber laborado varios años como docente formadora en programas de educación intercultural bilingüe en las universidades. Y a través de esa experiencia creo que me puedo aproximar un poco a esta pregunta que nos han planteado. Entonces pensaba, ¿no? Inclusión y educación superior. Y mismo si pensamos en inclusión, ya viene esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes incluyen a quién y a qué? ¿No? Y bueno, Lorena, Jacqueline, varios videos que hemos visto nos han dado a conocer realmente la diversidad de experiencias, de sueños, de demandas, de desafíos que enfrentan los estudiantes de pueblos originarios. Y también podemos un poquito preguntarnos sobre la universidad, ¿no? No es algo como que ya existe, único, fijo, pero también la universidad es algo que hemos construido a través del tiempo, y la universidad o las universidades en el Perú y alrededor del mundo también tienen como ciertas lógicas, ciertas maneras que priorizan ciertas formas de conocer sobre otras, priorizan ciertas lenguas, pero también maneras de comunicarnos frente a otras, ¿no? Entonces, de ahí yo quería un poquito plantear, podemos pensar en inclusión, ¿no? Un grupo que se tiene que adaptar a un sistema universitario existente, pero también podríamos pensar en cómo podemos interculturalizar, cómo podemos transformar esos espacios desde la diversidad lingüística y cultural. Y bueno, obviamente hay otros tipos de diversidad también, ¿no? Que sería importante abordar. Y desde la perspectiva del lenguaje, me surgen algunas reflexiones, ¿no? Vemos que por lo general nuestros sistemas educativos son bien monolingües, ¿no? Y priorizamos mucho lo que es la comunicación en castellano y sobre todo cierto castellano, ¿no? El discurso académico monolingüe en castellano. ¿Cómo podríamos pensar en incorporar esta diversidad de lenguas, de variedades lingüísticas, de formas de comunicarnos que mencionan muchos de los estudiantes en el sistema educativo universitario, ¿no? Y que no sea solo, digamos, cuestión de cursos de ciertas lenguas extranjeras o cuestión de ciertas carreras, ¿no? La carrera de educación bilingüe, por ejemplo, pero esa diversidad lingüística que sea también un recurso válido, legítimo, para construir aprendizajes significativos a lo largo de toda la carrera universitaria, ¿no? Podría ser un punto a abordar, y también cómo a través de permitir o abrir espacio a estas distintas maneras de comunicarnos se pueden también generar maneras distintas de relacionarnos, ¿no? En los espacios universitarios. Un segundo punto que mencionaría sería también la importancia, si queremos crear desde la diversidad lingüística en nuestras universidades, de promover reflexiones críticas sobre el uso del lenguaje y el rol del lenguaje en la sociedad, ¿no? Y esto, otra vez, no solo en las carreras de lingüísticas o relacionadas al lenguaje, pero en todas las carreras y en todos los ámbitos universitarios. Creo que nuestras testimoniantes, los diversos videos que hemos podido ver, ¿no? Que la red ha colgado, nos hablan mucho, ¿no? Que el lenguaje no es algo neutral, que lo usamos para crear desigualdad de las diferencias, ¿no? En el primer video que nos mostraron de Seleni, ¿no? También hablaba cómo las experiencias con el lenguaje en la universidad pueden causar sensaciones de pertenencia, pero también de exclusión, ¿no? Entonces, eso sería algo importante que abordar en nuestros sistemas educativos. Y finalmente, y algo que han mencionado Lorena y Jacqueline, ¿no? Abordar creativamente cuál es el rol del lenguaje académico en castellano en las universidades, ¿no? Vemos que es importante crear acceso, no todos los estudiantes en la educación básica regular han tenido acceso a esas formas de usar el lenguaje que son importantes, ¿no? Para poder acceder y crear ciertos tipos de textos orales y escritos, pero también cuestionarnos que esta es la única manera válida de comunicarnos, de relacionarnos, de crear conocimiento en la universidad, ¿no? Y ver cuáles serían estas otras formas que quizás también pueden ser más pertinentes para que el conocimiento universitario también sea relevante, ¿no? En nuestra sociedad. Creo que lo dejaría ahí por ahora. Muchas gracias, Frances. Y entonces ahora escuchamos al profesor Alberto Almirón. Buenas noches o buenas tardes. ¿Se me escucha? Muy bien. Muchas gracias.
Allin sucra, allin punchau, cankunapa, wauqaykuna, panaykuna. Kay punchaw, tukuy ayllunchikkunaq rimayninta yuyarinchis. Chayrayku, Red Peruana de Universidades nisqata, anchata añanchakuni, kay huñunakuymanta. Agradezco a la Red Peruana por haber propiciado este espacio de reflexión. En primer lugar, yo quisiera decir, yo soy quechohablante materno de la provincia de Chumbivilcas y creo que también debe ser, como para muchos profesionales, a veces hasta un error estadístico, el que hoy nosotros podamos asumir, como en mi caso, la enseñanza de una lengua originaria en la universidad, como es el caso de quechua. En la Universidad San Agustín de Arequipa, durante muchos años, aproximadamente 25 años, la enseñanza del quechua ha sido reducida a una escuela profesional como es literatura y lingüística. Han sido los esfuerzos de los profesores y estudiantes quienes hemos ido ganando espacios, proponiendo estrategias para que en nuestra universidad se incluya en los planes de estudio de la formación básica el curso de quechua. Hoy en día tenemos 12 escuelas profesionales donde enseñamos quechua. Al margen de las dificultades internas que puede haber en la enseñanza misma, nosotros creo que hemos dado un gran paso en coberturar la enseñanza de alguna manera un poco más numerosa. Lo que podemos observar es que a los estudiantes quechohablantes o hablantes de lenguas originarias en la región Arequipa, también hay estudiantes que hablan aymara, la universidad tendría la responsabilidad de incluirlos, la sociedad misma en su conjunto tendría la responsabilidad de incluirlos. Acojo las palabras de la doctora Frances, que los que hablamos lenguas originarias no necesitamos que nos incluyan, porque somos ciudadanos tan iguales como los que habitan en las grandes ciudades o como los que habitan en los pueblos originarios. Es un derecho humano, natural, el acceder a una educación. Es un derecho humano natural a que respeten nuestra identidad, nuestra cultura y también nuestras lenguas. En todos estos años, incluso en la Universidad Peruana, si hemos accedido a espacios académicos de enseñar lenguas originarias o de repente como estudiantes universitarios, ha sido por la fuerza del esfuerzo, el sacrificio, la lucha que se ha generado políticamente, socialmente, desde los pueblos, como un reclamo. Y entonces, hoy por hoy, tenemos egresados, estudiantes, profesionales, que a partir de su cultura siguen trabajando sin olvidar sus raíces originales. No nos hemos dejado aculturar, como diría José María Arguedas, o no nos hemos alienado, pero las políticas de defensa, de mantenimiento de las lenguas y las culturas no nos apoyan a los hablantes, a los estudiantes, a los profesionales de estas lenguas originarias. Acabamos de terminar un seminario, una mesa redonda, donde 12 jóvenes
de las diferentes escuelas se han sentado en una mesa redonda y han hecho un reclamo. Yo quisiera compartir con ustedes estos reclamos. Un joven puneño decía que el valor que él más rescata es la rebeldía. La rebeldía en el sentido de que se rebelaba a negarse a sí mismo como aymara, como quechua. Se rebelaba a que en sus planes de estudio le pongan un curso de lengua originaria, que en sus planes de estudio le respeten su identidad. Y también reclamaban, ellos como estudiantes universitarios, que se les dé la posibilidad de otorgarles becas, no solo porque sean hablantes de lenguas originarias, sino que también porque muestran altos desempeños académicos, que puedan acceder a pasantías, a intercambios, etcétera, que las universidades ya manejan como estrategia. Y hay un reclamo que también hay que decirlo. La ley universitaria vigente actual establece que para obtener los grados académicos correspondientes, el estudiante tiene que demostrar suficiencia comunicativa en una lengua extranjera o en una lengua nativa u originaria. Pero hay universidades públicas y privadas que no le respetan ese derecho a los estudiantes universitarios. Ese es un reclamo permanente que hay que ponerlo en escena para beneficiar, bueno, para incluir como se está conversando. Y otro tema que es complicado en la universidad peruana es que tenemos académicos, incluso de las áreas de ciencias sociales, académicos, investigadores, profesores, profesionales, que sí le reconocen el estatus académico, cultural a las lenguas originarias. Escuchamos decir que la lengua quechua, la lengua aymara es importante, que sería bueno enseñarlo, etcétera, etcétera. Pero cuando se toman las decisiones políticas dentro de las facultades, dentro de la universidad, cuando se tiene que decidir por cambiar y mejorar los planes de estudio, estas personas privilegian otros cursos y dejan de lado a estas lenguas originarias y entonces no vemos una correspondencia entre lo que se predica o se dice académicamente y lo que se decide realmente como una política de desarrollo de estas lenguas. Bueno, el tiempo es muy corto, creo que ya estoy también sobre el tiempo. Yo quiero instar a los jóvenes universitarios que me están viendo, a los profesionales. La única garantía de que estas lenguas pervivan en el tiempo es que sigamos hablando quechua, aymara y todas las lenguas y sigamos practicando los valores de nuestras culturas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Alberto Almirón. Efectivamente, estamos ya con límites temporales y entonces quiero pedir a Jacqueline Lirio y a Lorena Pitti que puedan tomarse un minuto o menos para hacer una propuesta en pro de la justicia cultural y justicia lingüística dentro de nuestras universidades. Por favor, Jacqueline. Bien. Bien, muy interesante este conversatorio de verdad y agradecer también. Hay mucha conciencia que se puede recibir y un montón de tiempo que se puede hablar. Pero bueno, en breve, ¿no? De verdad, sería principalmente también que se incluya, ¿no?, la conciencia de que el Perú donde estamos es un país pluricultural. Somos un país de 55 pueblos indígenas con 48 lenguas originarias. Muchas veces se desconoce eso. Y bien o mal, pero se necesita repetir siempre que se pueda a los jóvenes, a los que están dentro de la universidad. ¿Para qué? Para que quizás, aunque no sean hablantes de lenguas originales, tengan ese valor, tengan
ese conocimiento de que sí se tiene que rescatar o seguir revalorizando la lengua. Entonces, desde un punto sería dar la conciencia a los jóvenes de que el país donde estamos viviendo es un país pluricultural. Somos un país pluricultural rico en todos los sentidos, sí. Eso yo sería principalmente. Luego ya sería la identidad cultural misma para que puedan desde ahí sentirse como un base principal y seguir empujándose a donde quieran llegar, ¿no? Muchísimas gracias, Jacqueline. Lorena, por favor, te escuchamos con alguna Bien, propuesta. Por favor, sí, menos de un minuto. ok. Cuando hablamos de los estudiantes indígenas y si queremos lograr una inclusión afectiva dentro de las universidades para los pueblos indígenas, se necesitarían diversas transformaciones tanto a nivel estructural como cultural, como por ejemplo, necesitamos el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, también creación de espacios seguros y acogedores. También está el acceso equitativo a recursos y oportunidades, promoción de la participación y liderazgo estudiantil indígena dentro de la universidad, como también prácticas de sus costumbres culturales. Y asimismo también es muy necesario que las universidades deben de contar con los docentes bilingües, ya que actualmente ya hay muchos jóvenes de los pueblos indígenas de diferentes etnias estudiando en las universidades. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Y ahora pediría lo mismo a mis colegas que en menos de un minuto hagan una propuesta para promover la justicia cultural y lingüística en las universidades peruanas. Por favor, profesora Frances Caviesto. Perdón. Bien. Sí, cultura lingüística, uno es tarea de todos, ¿no? No solo es de algunos docentes o algunas áreas de la universidad, tenemos que verlo como responsabilidad de todos, tenemos que verlo desde el nivel de estructuras, políticas, planes curriculares, hasta las relaciones sociales y las interacciones que tenemos en la universidad. De mi experiencia como docente formadora, tenemos que involucrarnos en desaprender y reaprender junto con nuestros estudiantes y otros actores educativos, porque al final no es una política que vamos a implementar o que nos va a solucionar todo, pero es el accionar, ¿no? En el día al día, que como el maestro también Alberto lo ha mencionado, es un reto, no es fácil, ¿no? Pero es en ese continuo proceso que se van y se están dando los cambios, ¿no? Muchísimas gracias. Profesor Alberto Almirón. Muchas gracias. Repito la idea. La única garantía de que podamos seguir hablando de lenguas originarias, de que perviva, existe entre nosotros lenguas originarias en la universidad, es uno, seguir enseñando la lengua. No importa las diferencias, haciendo tesis en lenguas originarias, haciendo investigación en lenguas originarias, produciendo textos académicos, artísticos en la universidad y aprovechar espacios como este, las redes sociales, para hablar, conversar, cantar en lenguas originarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y a todos nuestros panelistas invitados. Ahora tenemos que pasar el micrófono al siguiente panel, que es moderado por mi colega Hugo Aguirre, a quien le pido disculpas por habernos tomado 2 minutos de su tiempo. Espero que eso no cause mayores inconvenientes. Muchísimas gracias a todas y todos. Este evento continúa. Adelante, Hugo. Y los animamos a escribir sus preguntas y comentarios en la sección preguntas y respuestas. Gracias. Hugo, te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias Martín. Ese tiempo que te tomaste lo vamos a aprovechar de todas maneras nosotros en este segmento, que es el segundo conversatorio Arte y Cultura Quechua, en el marco de la conmemoración del Día de las Lenguas Originarias, abrigada, propiciada por la Red Peruana de Universidades. Creo que en este momento merecen dedicarle unos instantes al agradecimiento especial a la Red Peruana de Universidades y a quienes en el primer conversatorio nos han permitido conocer su sentir, su forma de percibir cómo es que en el contexto del país a quienes pertenecen a estos espacios de culturas originarias se les recibe con distintas actitudes que han todas sido mencionadas entre
los contenidos que ha tenido esta primera parte. Nosotros ahora vamos a tomar un tiempo para poder hablar del arte y la cultura quechua, en el marco, como les acabo de mencionar, de esta conmemoración de las lenguas o del Día de las Lenguas Originarias. Pensar en nuestras lenguas originarias es pensar y también intentar actuar sobre la historia, sobre el presente, sobre lo que significa esto como germen de nuestra cultura, como demostración de nuestra diversidad, pero también como un reto que tiene que ver con todos los peruanos y la necesidad de integrarnos. Y es, creo que esa la voluntad de este conversatorio. Entonces, Vane, ¿puedo presentar ya a nuestros invitados? Sí, claro que sí. Todos están aquí y los invitamos a que vayan prendiendo sus cámaras para poder anclarlos. Entonces va a ser un placer invitar en primer lugar a nuestros invitados Lenin Tamayo y Yolanda Pinares. Ellos son del Cusco, ellos son músicos, pero además son fundadores, en el caso de Yolanda Pinares, del Andin Pop y de Lenin Tamayo del Q-Pop, que es un género musical que está vinculado a la música de los jóvenes coreanos, que se ha expandido globalmente gracias a las industrias culturales que ellos han activado y que además también han activado una serie de reconocimientos e identificaciones con jóvenes de todo el mundo. El reconocimiento que Lenin ha recibido ha pasado por los periódicos, los medios de comunicación más importantes del mundo, y eso nos enorgullece, pero también pone en escena la necesidad de seguir actuando, de seguir trabajando. Ambos, tanto Yolanda como Lenin, son un ejemplo de persistencia, de trabajo, de extraordinaria creatividad, y vamos a conversar con ellos también, como lo vamos a hacer con nuestro segundo invitado, que es Liberato Cani. Liberato Cani pues, es un rapero y compositor peruano también de origen quechua, que pronto estará presentando, creo que es el 22 de junio, en el Centro Cultural de España, un nuevo disco, un álbum, que estará disponible para todos desde el 15 de junio. Entonces nuestros tres invitados son músicos, nuestros tres invitados tienen una conexión generacional importante con la música y con la música urbana, con la música que está sonando en las radios, en YouTube, en Spotify, y que hace que sea susceptible de conseguir grandes líneas de identificación. Empecemos entonces con Yolanda. ¿Está Yolanda por ahí? Muy buenas tardes. Yolanda, por favor. Muy Hola, bien. hola, buenas Yolanda, tardes, ¿cómo están están? ambos ¿Cómo están? juntos, qué alegría. Sí, Yolanda, estamos juntos. ¿Cómo están? en la vida y Este, en la música. primero que nada, muchas gracias por la invitación. He estado escuchando a cada ponente, a cada docente. Yo lo que puedo resumir, yo tengo 27 años de trayectoria como artista y de hecho que he hecho música andina contemporánea, he hecho fusión y todo ello. Y creo que más que hablar del quechua, de los idiomas y todo esto, es pensar y vivir pensando en quechua. Ujú. Eso lo aprendí de mi abuela Teresa, quechua hablante, quien es la que me crió. Y con esas bases es que crié a mi hijo y con esa lectura de la vida es que le he dado todo lo que ustedes pueden evidenciar ahora y de hecho que hemos recibido a muchos países que han venido aquí a nuestro hogar a hacer los documentales para entender ese lenguaje que implica no solamente el quechua como idioma, sino como cultura. Como decisión también creo, ¿no? Porque cuando hablamos de nuestra cultura, al menos en mi caso, que he vivido, bueno, mi madre es madre soltera, me ha criado solo. Nunca he visto esa separación o división, ¿no? En nuestra casa siempre se ha vivido el idioma y la cultura, la cosmovisión como parte de nosotros. Al vivir gran parte de mi vida en la ciudad, sí entendía que yo mismo me tenía que, de alguna forma, autoexcluir o excluir parte de mi identidad, en este caso andina, al colegio, porque no lo iban a entender, ¿no? Porque en algún momento llevé cancha con queso por lonchera y me preguntó qué es eso y les invité y como que lo miraron con desprecio y como que desde ahí entendí yo, desde mis adentros, no voy a invitar o no les voy a comentar nada porque no lo van a entender, ¿no? Pero hablo de primaria, ¿no? Pero si hablo artísticamente,
o todo lo que pasaba en mi casa o en el mundo en el cual mi madre se ha desenvuelto, nunca hemos sentido esa real división o diferencia de tomar la decisión de ser cantante, en este caso artista de música andina, ¿no? Pero parece interesante que a raíz de lo que yo hice, tal vez en redes sociales, o la postura de alguna forma, o la decisión de fusionar K-pop con quechua, parece que hubiera sido una decisión casi no sé si hasta la han llamado el Aleph o de las sinfonías, y la verdad es que yo no lo siento así, ni nunca he sentido que mi música sea así de transgresora, porque sigue partiendo de un joven que hace música en el lenguaje que entendió primero, tal vez, ¿no? Que es el lenguaje quechua, el amor quechua que mi madre me ha transferido, ¿no? Lenin, Entonces, sí es por favor, interesante tomar en cuenta permíteme eso. por favor una interrupción porque Sí, creo que Hugo. tú acabas de mencionar es clave y es sumamente importante porque también está en el encuentro de ustedes como madre e hijo, pero como artistas también y como personas que han logrado a través de su creatividad conectar distintas variables culturales, distintos elementos de diversidades culturales globales y locales. Eso creo que tiene un valor extraordinario. Y yo quería preguntarle a Yolanda si cuando empezó a generar esta fusión que ha mezclado distintos géneros, El música rock. del mundo andino, pensó que eso podría tener también alguna repercusión en la producción musical de Lenin. En realidad, yo vengo escuchando música desde toda mi vida. Como comenté en muchas entrevistas, la música la descubrí a los 7 años como un salvavidas. Y la música Ujú. para mí ha sido una manera de, es ese cemento, ese pegamento que te va a servir para juntar esos pedacitos de ti y seguir reconstruyéndote. El arte para mí significa eso. Por eso siempre digo, más allá de la gran voz, del gran tenor o de lo que quieran ver, para mí está la conexión, la comunicación con la transparencia y la honestidad que se dice. Entonces, cuando yo hago fusión, es mi forma de ver la música desde mi lente, desde mi óptica, desde mi forma de cómo quiero llevar música. Por eso me incomoda, y se voy a ser sincera esta vez en esta entrevista, cuando hablan en quechua y lo caricaturizan y lo distorsionan y lo llevan al extremo hasta de la burla, a mí grandemente me molesta. ¿Por qué? Porque yo soy hija de una abuela que nunca fue a la escuela, que nunca fue a estudiar, nunca leyó un libro. Ella creó su propia forma, su propio lenguaje, su propia forma de vivir con la naturaleza. Entonces, sus valores de ella para mí son valiosas y poderosas porque ella me enseñó el honor, la honorabilidad, el vivir con la naturaleza, el por qué andar sin zapatos en el campo, por qué no tenerle miedo a la tierra nuestra, porque la tierra, pertenecemos a la tierra y la tierra si tú perteneces a ella no te puede hacer daño si estás haciendo las cosas bien. Entonces, nosotros aquí en casa, a Lenin yo lo he criado con esas bases, con esa Exacto. formación, pero sí es cierto que se siente un poco, un tufillo de clasismo, racismo, cuando dices que soy andina, porque ya te van a poner en un cuadro y te van a poner en el Ujú, estereotipo de. Es ujú. más, el artista no debe hablar. Porque solamente está para entretener y para cantar. Un error, obviamente, que tiene mucha gente en la mente. Los artistas estudiamos, nos preparamos, somos profesionales en nuestro trabajo. Entonces, Lenin ha visto todas esas batallas y probablemente la batalla que tiene Lenin tiene 2 o 3 batallas juntas en él. Y lo que él está haciendo, y lo que él está haciendo realmente no es algo fortuito que se le iluminó un día, no. Él está haciendo algo que quiere llevar que su país tiene cultura, que su país tiene un idioma, que en su país también hay modernidad y hay muchas ganas de conquistar el mundo, como lo ha hecho Corea y lo nos ha demostrado al mundo, ¿no? Claro, claro. Lenin, Y Lenin, respondiendo un poco más a perdón, su Lenin, pregunta, Hugo, déjame intervenir un sí. ratito para guiar tu reflexión, porque tu mamá habla de batallas. ¿Cuáles crees tú que de esas batallas has empezado a ganar? Yo, No, particularmente, Lenin, Lenin. sí, te toca. Ah, a mí. Bueno, un poco
retomar tu pregunta, mi madre se olvidó un poco mencionar. Ella siempre me contaba, bueno, siempre me ha contado sus anécdotas, tanto buenas como malas, como enseñanzas de vida. Me acuerdo que siempre contaba que en la casa con sus hermanos, ella escuchaba mucho rock, ¿no? Mucha música moderna, realmente se Ujú. escucha bastante en provincia, sobre todo al sur se escucha mucho rock. Ella, las palabras en inglés de las canciones, que es muy, puede ser una anécdota muy aleatoria, las palabras en inglés que se hablaban en las canciones gringas, digamos, las convertían al quechua, ¿no? Como una forma de transmitirlo a través de un idioma que se pueda cantar. Pero ese pequeño acto ayuda mucho a entender cómo de alguna forma existe mucha libertad para poder pretender como artista al menos de música andina hacer fusión, ¿no? Porque Ujú. no tenemos miedo realmente a la fusión, porque entendemos que la mezcla está en todo, ¿no? Y de Exactamente. alguna forma es ahí tal vez la batalla que he ganado, ¿no? Porque de alguna forma estoy poniendo sobre la mesa una fusión que al parecer a muchos se les pudo haber ocurrido, pero a muy pocos se les ha podido pudieron tener la valentía de hacerlo. Porque hacer una Ujú. fusión de esta forma es casi como una postura política porque te cuestionan o te preguntan, no solo de un lado, sino del otro. Ujú. Los puristas, las personas académicas también, las personas que son clasistas o racistas. O sea, si te pones a pensar hacer una fusión de esa manera tan libre y sin una etiqueta tan clara más que el cupo, puede parecer un grito a que vengan a cuestionarte, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás limitando tu fusión, no estás teniendo rigurosidad. Pero es que el arte en general, al menos el arte que yo aprendí, que es el de mi madre, es libertad, ¿no? Es Ujú. amor, es libertad y transmite un mensaje y si es honesto, no importa si en este caso eres artista de música andina, llevas un vestido, llevas una pollera o llevas un jean, Ujú. o si cantas en quechua completamente, o quechua con inglés, quechua con coreano, quechua con español. En realidad lo que importa es el mensaje que quieres transmitir, que es la identidad, y no tienes que reivindicarla eh, fervientemente frente a la cámara o tienes que transmitirla con todo y poner todo para que se quede bien en claro que quieres ser de esa identidad, porque de alguna forma eso también hace que uno se excluya, ¿no? ¿Por qué Sí. uno cantando en quechua o haciendo música andina tiene que siempre aparecer con un detalle de la manta? Siempre, lo digo porque en la televisión siempre de alguna forma me estaban pidiendo no le llamaban ni siquiera vestuarios, le llamaban casi disfraces, ¿no? Ujú. Disfraz, Ujú. sí, sí, ponte este disfraz, o tú tienes otro disfraz, yo corregí y les decía, hablas de los vestuarios, son Claro. vestuarios, ¿no? Son Ujú. parte de mi identidad, es una extensión de mí, ¿no? No es un traje que me pongo y prendo el TikTok, ¿no? Como ahora está de moda, y me pongo a bailar agitando mi guaraca y se hace, no, no es eso, creo que al contrario, lo que se trata de hacer es abrir un poco esa brecha de lo que significa ser partir de una identidad cultural y que en general para mí parte todo de la base, como dice mi madre siempre, ¿no? Que es la tolerancia. Creo que si no, no podemos partir de la discriminación sin hablar de la tolerancia en su gran magnitud, porque cuando en casa no se fomenta esos valores tan principales como vivir en comunidad y ser tolerable con las demás personas, cuando veas a ese niño trayendo su cancha con su queso, te va a parecer o objeto de burla o vas a hacer una cara de desprecio y que tal vez puede afectar a ese niño y lo va a hacer autoexcluirse cuando crezca, ¿no? Y sea adolescente o preadolescente, ¿no? Bien, Lenin, Yolanda, les voy a pedir por favor que no se vayan porque vamos a conversar un momentito también con Liberato Cani y seguramente van a coincidir algunas de las cosas que ustedes han dicho. Con todo respeto y con todo cariño, muchas gracias por lo que nos han comentado. Estoy absolutamente seguro que quienes han escuchado este webinar los van a querer mucho más, tanto como nosotros. Vamos a presentar ahora a Liberato Cani, por favor, para conversar con él sobre su propuesta artística. ¿Está por ahí? Liberato, Vanessa, Sí, Liberato, por favor, si ahí puedes lo prender tu tenemos. cámara. Y aprovecho que a robarle un segundo al Liberato.
para decirte, Huguito, que cuando Liberato termine de compartir con nosotros sus reflexiones, les demos un minutito cada uno para que Claro que presenten sí, sus próximas actividades, porque están claro que muy sí, interesantes. claro que Listo. sí. Liberato, ahora sí puedes prender tu cámara, por favor. Estamos escuchándote y Ya. viéndote. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, qué honor compartir contigo una conversación como la que hemos compartido con Yolanda Pinares y Lenin Tamayo. Tú eres rapero, compositor de origen quechua, haces también una fusión en el contexto del género global que tiene que ver con el rap, con el hip hop, en tu idioma propio. Has estado hace poco en Harvard, cosa que es una aspiración de que el 100% de los académicos de todo el planeta y tú con la música has llegado a ese espacio. Pero quisiera por favor que nos digas cómo es que, por ejemplo, en este nuevo disco que vas a presentar, tu preocupación por las culturas originarias, por la lengua que es tu habla permanente, está presente en tu creación. Ay, Imainayan, Imainayan, Wauhi Panikuna, Ñuja, Liberato Cani, Ñuja Pasutimi, Liberato Cani, Naptin, Ñuja Kai Andawaila Yachtamanta, Mamoch Kai Gichi, Wauhi Panikuna, Ñuja Kunan, Ancha Kusiscam Kachkani, Kai Suma Raimipi, Kai Suma Tupanakuipi, y Naspa, ya Tupi Matari Masunchikia, China, Wauhi Panikuna. Bueno, mi carrera musical empezó desde, bueno, un poco para entrar en contexto, Ujú, desde 2000, a partir de 2016, bueno, aunque ya venía haciendo hip hop desde la secundaria, creo que muchas de las artes, muchos de los proyectos, ¿no? Que empiezan como un sueño, como un juego, surgen desde el colegio. Entonces, a manera de broma, ¿no? Es uno de los cursos que prácticamente nos odiaba a nosotros, a los que hacíamos hip hop en el colegio, era increíblemente la profesora de artes o los profesores de arte. Y es algo bien loco, ¿no? Porque eran sí, se supone que tenían que ser los primeros en apoyarnos, pero fueron los primeros en decirnos, no, ¿a dónde van ustedes? A cantar, no, esa música no sé qué es. Entonces, bueno, fue graciosa esa anécdota, pero ya después, recuerdo que después de egresar, no, cuando ya había ingresado a la Universidad de La Cantuta, visito a los mismos profesores de arte de mi colegio, y el contexto ya era diferente, porque recién después de años se dieron cuenta que el contenido, pues, que trabajaba en el hip hop era totalmente distinto, ¿no? A lo que ellos tenían en mente. Ahora, mis padres son de la comunidad de Tumayhuaraca, distrito de Tumayhuaraca, la provincia de Andahuaylas. Y yo aprendí quechua con mi abuela a los 8 años. Y bueno, lamentablemente, mi madre fallece muy joven y yo tuve que ir, bueno, al pueblo, a la comunidad de mi madre. Después de de la lamentable despedida de mi madre, pues me quedé con mi abuela en La Puna, en la comunidad de Tumayhuaraca. Y al regresar a Lima, me enfrento con un choque, ¿no? Cultural, eh, bastante complicado, porque obviamente después de haber estado 3 años en mi comunidad de mis padres, veía de forma distinta todas las ujú, cosas en Lima. Bueno, yo nací en Lima, pero a los 8 años, de los 8 a los 11, hasta los 11 viví o sea, estuve al lado de mi abuela, ¿no? En la comunidad. Eh, una de las cosas así súper puntual, una de las cosas que fue un choque cultural fue, por ejemplo, de que no era necesario hablar quechua. Yo me ujú, di cuenta, en ese entonces me di cuenta que, oye, no es necesario hablar quechua. Y eso, y luego me di cuenta que el quechua solamente se hablaba en casa. Saliendo de casa, pues ya todo era en castellano. Ahora, yo cuando trabajo mis primeras canciones de hip hop en quechua, eh, primero la expectativa, ¿no? La respuesta fue desde mi barrio, en San Juan de Lurigancho. En San Juan de Lurigancho, pues hay una gran cantidad de quechohablantes, ujú, migrantes desde ujú. los 80, ¿no? Ayacuchanos, mis vecinos en San Juan de Lurigancho, pues son huancavelicanos, ayacuchanos, de todos lados, de Cusco, pero sobre todo huancavelicanos, ayacuchanos y andahuaylinos. Entonces, para mí fue muy importante
encaminar este proyecto y hacerlo más sólido, ¿no? En la idea de fortalecer, bueno, de mostrar al mundo a mi manera, a mi estilo, mi identidad, mis raíces, pero también la problemática, ¿no? Que mi hip hop inicia con, mi música inicia con netamente con castellano desde la secundaria, pero ya fui trabajando un hip hop con una temática contestataria, social, político, pero también vivencial, ¿no? Vivencial y de revalorar, revalorar mi historia, ¿no? Y las historias de mi familia. Liberato, Entonces, quisiera hacerte una sí, consulta un poco sí. relacionada con la cuestión rítmica, porque el hip hop tiene un nacimiento anglosajón en el mundo Mm, de los barrios londinenses y también mm, norteamericanos en Nueva York, y tiene un tempo especial. ¿Cómo es que el quechua casa con esa propuesta o cómo haces tú que eso, además de agarrar ritmo, agarre armonía y con sus letras tengan la posibilidad de comunicarte con tu público? En un inicio fue complicado, no lo voy a negar, hasta ahora lo sigue siendo, pero bueno, es parte de la literatura, ¿no? Ujú, La literatura en sí, pues, tiene una estética, ¿no? Gramaticalmente, las estrofas, en todo. Como te decía, al inicio mi música solamente era en castellano. ujú, Cuando decidí hacer rap en quechua, dije, ¿y por qué no manifestarse la misma temática, pero hacerlo en quechua? Fue complicado porque hay algunos conceptos que no podía traducir y eso ujú. para mí fue, ahí fue donde yo retrocedí, dije ya, tengo que pensar en quechua, no Ya. solamente pensar a la hora de escribir, sino pensar en mi día a día para poder manifestarme, para poder alzar mi voz en quechua. Entonces ahí fue el reto, ¿no? Presionarme, conversar con mi padre, bueno, desde siempre, desde el ambiente de mi madre, siempre escuché huaynos y toriles porque mi papá, bueno, ya tiene 38 años, bueno, este año cumple 39 años en la música del toril, Ujú, acá en Andahuaylas, en Ayacucho, ¿no? Recorriendo todas las comunidades, es Picaflor de Humamarca. Entonces, siempre estuvo al arpa y violín en torno, siempre, siempre. Y entonces, el manifestarme en quechua, pues tenía que conversar con mis tíos, regresar, prácticamente fue regresar y luego ir al presente. Y de esa manera yo pude manifestarme también en quechua, ¿no? O sea, la rebeldía no solo en castellano, sino también en quechua. Y la respuesta de los jóvenes quechua hablantes, sobre todo, fue increíble, ¿no? Porque ujú. todos recepcionaban el mensaje, lo asimilaban y así de esa manera, pues llegaba el mensaje a todos lados. Liberato, hace un momento yo conversé con Lenin Tamayo, con Yolanda Pinares, y han coincidido en algo que tú acabas de manifestar y que me parece extraordinariamente importante, que es el tema del pensar en quechua. Ahora, hacerlo implica también generar la posibilidad de un entendimiento con el otro que habla castellano, con el otro que habla inglés, con el otro que habla un idioma distinto. ¿Cómo es que alguien que no entiende tu idioma procesa una lengua originaria a partir de su matriz cultural distinta? O sea, por el éxito que tienen ambos artistas y el tuyo, intuyo que no necesitamos otra cosa que conectarnos a través del corazón. Claro, bueno, en un contexto bien castellano hablante, es todo un reto, es todo un Ujú, reto porque en el cotidiano no todos están hablando quechua. Tú sales a los mercados, los barrios de Lima, todo es en castellano, la economía es en castellano, la política es en castellano, todo es en castellano. Entonces, el único momento, el único pequeño espacio que tienes para pensar y hablar en quechua es con tus paisanos, ¿no? Con tus familiares, ujú, pero de temas súper cotidianos, pero llevarlo a un plano de intercambio cultural o llevarlo a un plano tal vez académico, político, económico. Creo que daría apertura a que el quechua salga de la ruralidad y abarquemos la urbanidad, recuperemos la urbanidad. Entonces, yo creo que ese es un detalle para pensarlo,
pero además el tener una visión distinta al castellano en el quechua nos da prácticamente una identidad única frente a cómo se piensa en francés, a cómo se piensa en inglés, etcétera, porque las cosas se ven distintas en quechua, quieras o no, gramaticalmente es distinto, las frases y todo. O sea, por ejemplo, no hay traducción perfecta, por ejemplo, no hay traducción perfecta al 100% en ninguna lengua del mundo. Entonces, ahora, para terminar la pregunta, para terminar con la respuesta, yo, bueno, soy docente, soy profesor de historia Yo y pensé que ibas a decir actual, de arte. así, ¿no? Yo soy profesor de historia egresado de la Universidad La Cantuta, bueno, Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Actualmente trabajo en Andahuaylas. El año pasado, desde el anteaño pasado estoy viviendo en Andahuaylas, ya no pienso regresar a Lima ni loco. Sí, solamente para grabar o cosas bien puntuales porque creo que ya era hora de regresar, ¿no? Bueno, todos tenemos distintos destinos y rumbos. Ahora, mi primer trabajo en Andahuaylas fue en una comunidad, en la comunidad de Pozojoy, y posteriormente en la zona urbana de Andahuaylas, y sigue siendo quechua. Entonces, pude desarrollar distintos proyectos tratando de empoderar a los muchachos con respecto al quechua, pero también romper barreras, ¿no? Con respecto al quechua y la muy mala forma de culturizar todo, eh, aculturar todo. Entonces, es una lucha constante y yo insisto en que todo este cambio surge desde la educación. Todo este cambio va a poder gestarse desde la educación porque si no va a ser una simple utopía. Yo lo digo como maestro, ¿no? Como profesor de las escuelas de secundaria en una zona quechua. No tengo muchos años enseñando en zonas quechuas, pero lo poco que puedo compartir es que la base y la esperanza está en la educación. Siempre en cuando y cuando llegue ese momento de esta currícula verdaderamente sea adaptable, ¿no? Y se pueda contextualizar, ahí van a haber algunos brotes, ¿no? De- con esto que estamos soñando muchos de los presentes aquí. Pero si no, siempre se va a ver estos temas en universidad, siempre se va a ver universidad, pero sabemos muy bien que el ser humano pasa por etapas, ¿no? Y la primera etapa inicial, en primaria, es fundamental. Sí. Tienes toda la razón y en eso creo que no dártela no solamente reconocer que hay un problema real en este asunto y que la universidad, siendo lo que es un espacio universal para tratar problemas locales y regionales, tiene un poder importante, pero no es el único, ni tampoco debe detenerse el pensar, el hacer, el quehacer entre los linderos de la universidad, sino expandirse fuera. Una última cosa antes de volver con nuestros otros invitados, Liberato. Tú has creado una movida. ¿A quiénes respetas tú entre quienes son tus pares en el mundo del hip hop, del rap, en quechua o en otra lengua originaria o en castellano? Al inicio, cuando inicié en el 2013 como jugando, nace mi primera canción de hip hop en quechua, en una reunión de amigos, ¿no? Oye, si tú hablas quechua, ¿por qué no haces algunos versos en quechua? Entonces, nunca me había sentado a pensar, ¿no? De esa manera, todo era en castellano, entonces ahí surge. Ahora, en un inicio, lamentablemente no tuve referencias, lo digo así, sinceramente, francamente, no tuve alguna referencia de decir, pucha, de aquí voy a tomar algunas ideas o creo que está interesante, ¿no? Me podría motivar a poder hacer algo por lo mío, ¿no? Pero hay algo que sí tengo que reconocer. En ese entonces, en 2013, ya en paralelo, estaba surgiendo una banda en Ecuador, se llama Los Nin. Los Nin de Ecuador, con una propuesta de hip hop en quichua, con mucho mensaje confrontacional, con mucho punche. En Bolivia estaban los Huayna Rap, que con una temática increíble de hip hop en quechua, en aymara, y en quechua, en Bolivia, con Huayna Rap, súper antiguazo, ¿no? Creo que fueron yo considero los primeros. En 2000, ellos vienen creo que de 2006 todavía, 2007.
y los Nin, ¿no? En Ecuador, grandes compañeros del arte. En el camino pude descubrir una banda de música hip hop francés. Eso me pareció bien curioso porque en un evento, yo inicié cantando en parques, alamedas, en los barrios. Y cantan todos los barrios de Lima, en los que no te imaginas, en los más tranquilos hasta los más bravos, como no sé, pues Boca Negra, Ventanilla, Teléfono, y yo simplemente cargaba mi mochila y me iba. O sea, en esos tiempos, por ejemplo, a manera de, ¿no? de compartir un poco, muy aparte de la temática del evento, yo recuerdo desde cuando estaba en la academia, recuerdo, cogía la mochila y me iba, y en algunas veces hasta teníamos que hacer una chancha, ¿no? Vulgarmente, como se dice, para llegar al evento y anotarnos temprano porque si no, no cantábamos. O sea, ahí pedíamos para cantar, o sea, esperábamos nuestro turno para cantar un temita. Claro, ahora todo ha cambiado, ¿no? Con el trabajo constante siempre uno tiene gratificaciones con el proyecto. Claro Ahora, que sí. ya para cerrar este tema, eh, fue un grupo, en un evento donde me dicen, oye, suena el hip hop que haces, me hace recordar un rap francés. Y digo, ¿cuál? Saiyan Supak. Y empecé y dije, mira, empecé a relacionar y a tomar ciertas cosas, ¿no? El flow, y dije, y ahí empecé a escuchar más hip hop francés. Pero mi base también, mi base fuerte, aunque no lo creas, creo que para muchos, ¿no? El de escuchar las músicas en inglés, ¿no? Ujú, Ahí, bueno, algunos influenciados por el rock, en mi caso fue por el hip hop, Wu-Tang Clan, Science Supa, ujú, Method ujú. Man, entre otras bandas de la cultura hip hop, o de los Black Panthers, ¿no? En Estados Unidos, en el Bronx. Entonces, eso para mí fue importante. Pero, ya finalizando, yo sinceramente admiro, y para mí fue una sorpresa la aparición de artistas, por ejemplo, como Renata Flores, como el Wow Gileni, ¿no? Con propuestas que fortalecen a este movimiento, yo lo considero así, un movimiento de música urbana, andina, así toda rebelde, que trata de buscar un espacio, un mercado, ¿no? Una industria, un mercado, ¿no? Un mercado donde uno pueda vivir verdaderamente de esto. Esa es la lucha. Los compañeros de Ecuador ya lo están haciendo, mucha cantidad de proyectos cada año. Y en Perú, pues ahí tenemos a Guaujicha, ¿no? También a su madre, que prácticamente es la influencia, ¿no? Y el ejemplo para Lenin. En el caso también mi padre. Y Renata Flores, ¿no? Renata Flores, también hay un Guaujicito de Ayacucho, el paisano de Renata, Huarihuilca, entre otros, ¿no? Hay Ujú. proyectos muy, muy buenos, pero lamentablemente no todos, pues, siguen, o sea, no todos tienen esa continuidad. Bueno, hay muchos factores, ¿no? Económicos, contexto, estudian, y eso, ¿no? Entonces, para mí es gratificante que este movimiento siga creciendo poco a poco. Muchas gracias, Liberato. Ya nos tenemos que despedir, pero antes quisiera, por favor, que invites a quienes nos están escuchando a la presentación del álbum que pronto va a hacerse efectiva. Muchísimas gracias, Baujicha Hugo. Gracias. Muchas gracias a la organización, a la red de dice red peruanas de universidades. Muy Ujú. encantado, Vanessa, la Panichay, ¿no? Gracias por la invitación. Me he pasado increíble. He conocido al Guauji, ¿no? Al Guauji Lenin, a su mamita, a Vanessa, a Frances también, que está aquí presente, Sí, Guaujicha Hugo, que siempre solo te he visto en publicaciones. Es toda una leyenda, Guauji. Entonces, creer esas muy cosas. contento de estar con grandes personajes en esta sala. Ancha Cusas Campachcani, Wauji Panicuna, Caimanta, Anda Bailas Yactamanta Pachari, Buchcaiquichi, Wauji Panicuna. Y bueno, invito a todo el público, a todas las familias, a todos los Ayllus, a la presentación de este 22 de junio, ¿no? La presentación de mi nuevo álbum, Taquiñán. Y eso, Hicha. Gracias. Gracias. Un gran abrazo. Y ahora quisiera volver con Yolanda y con Lenin para la despedida, para que nos digan sus últimas reflexiones y nos despedimos. Yolanda. Sí.
Gracias Hugo y gracias a Vane por haberme hecho parte de esta conversa, de esta parla. Vuelvo a repetir, podemos aprender todos los idiomas de un manual, de un diccionario, probablemente, pero otra cosa distinta es pensar, sentir y vivir como tal. Eso es distinto. Y nada, hay que seguir creciendo, avanzando y haciendo más comunidad, ¿no? Porque de eso se trata, hacer más comunidad y que nuestras voces se unan más y qué bueno que los jóvenes estén rompiendo estas brechas, estas líneas, a pesar de que haya muy poco apoyo en cuanto a nuestras instituciones que deberían ser los encargados de defender lo nuestro, ¿no? Nuestra cultura. Yo soy una artista guerrera, luchadora, que vengo 27 años en el escenario sin cambiar mi convicción. La razón que me hizo artista me sigue teniendo aquí, esa misma razón, el buscar la justicia y ser la voz de muchos que necesitan tener voz. Y gracias a Dios tengo un público maravilloso que me acompaña por tantos años. He tenido grandes conciertos en muchos lugares del Perú y fuera de ello. Tanto es así que este 31 de mayo tenemos un concierto en la ciudad imperial del Cusco, en el Teatro Municipal. Será nuestro último concierto aquí en Perú porque nos vamos a una gira Asia a partir de la última semana de septiembre, todo octubre, en un intercambio cultural en diferentes países. Eso para mí es emocionante, porque habrá intercambio cultural. No es un concierto comercial, sino es un concierto cultural. Vamos a llevar nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra forma de ver la vida. Lenin impartirá escenario con otros artistas del lugar, de cada país, Corea, Tailandia y diferentes países que tenemos. Eso creo que como todo artista y como peruana, me llena de orgullo y de emoción, porque no solamente es el artista que va a ir a cantar, sino va a interactuar y se va a desarrollar eso que llamamos fusión, ¿no? Nos vamos a fusionar en tantos países. Eso es emocionante. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Igual quiero agradecer a toda la red privada de universidades por la invitación. Nosotros más encantados de compartir un poco de nuestra experiencia y además poder haber conocido Liberato, bueno, no en persona, pero a través de pantallas de celular. Igual, saludos, Liberato. Y gracias a todos los presentes. Para mí es difícil resumir en palabras lo que hago. Tal vez faltaría unas horas y horas para contarles realmente mis motivos por los cuales hago música, pero en general el arte es un lenguaje universal. Ayuda a mover conciencias, ayuda a sensibilizarnos, ayuda a promover causas que pueden ser muy benéficas para el mundo. Entonces el arte se vuelve casi las alas o los lentes para poder agudizar nuestros sentidos y poder actuar de una manera más consciente, ¿no? Y en este caso, el venir de una identidad cultural, andina o originaria, digámoslo así, nos da ese peso tal vez en esta sociedad y en este sistema. Solo hay que recordar que pues probablemente el mundo está lleno de sistemas, ¿no? Cada mundo, cada cultura, cada país, cada industria musical o industria en su máxima expresión está constituida llena de dinámicas y sistemas ya rígidos, pero el trabajo de uno como artista creo que es entrar, al menos el de nosotros, es entrar al sistema y hacer un cambio desde adentro. Creo que eso requiere un compromiso y un mensaje, es casi un mensaje de convicción a lo que uno dice ser. Así que los invito a todos a desde sus plataformas y desde sus herramientas, ya sea académicas, artísticas, a hacer el cambio. El cambio parte de uno, tal vez desde ser tolerantes, desde ahí ya podemos abrazar cualquier tipo de cosa positiva para nosotros. Amamancha Cuspa, sin Muchísimas miedos. gracias. Muchísimas Cuídense, gracias. gracias. Ha sido un honor conversar con ustedes. Muchas Un gracias. placer, un placer. Vanessa, te dejo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Hugo, muchas gracias, Liberato, Lenin, muchas gracias, Yolanda, realmente ha sido un placer poder escuchar tus experiencias y apreciar su talento. Bueno, y ahora, para finalizar nuestro evento, cedo la palabra al profesor Sarikei para las reflexiones finales y el cierre. Bueno, buenas noches con todos y con todas.
Eh, Quiero, en primer lugar, felicitar a la Red Peruana de Universidades y a todos los participantes de esta emotiva reunión por el trabajo que vienen haciendo, por todo lo que nos enseñan y por todo lo eh, por todo lo que vienen haciendo para que nuestro país se transforme, ¿no? Eh, Conozco a varios, no conozco personalmente a Lenin, pero debo decir que soy su fan. De hecho, lo venimos siguiendo ya desde hace un tiempo. Mi esposa tiene una foto con él. Y bueno, este tipo de cosas son las cosas que realmente pues generan cambios y eso es un poco de lo que voy a hablar. Conozco también a Liberato, de hecho Liberato estuvo en mi casa el año pasado en el marco de un evento que tuvimos sobre activismo lingüístico en el Perú. Conozco a Seleni, que es como una hija mía que vive con nosotros. Y bueno, a los que no conocía también ha sido un placer conocerlos, escucharlos y bueno, ver más o menos que muchas de las cosas que nosotros empezamos a ver, no solo en el Perú, sino a nivel regional, empiezan a corroborarse a partir de estas experiencias personales. En primer lugar, lo que hay que decir es que, y eso es lo que voy a tratar de mostrar en estos minutos, lo primero que hay que decir es que lo más interesante en términos de revitalización lingüística, cultural, activismo lingüístico, cultural, movimientos sociales pegados a las lenguas y a las culturas en América Latina y el Caribe, está ocurriendo desde la sociedad civil, desde personas como Lenin, como Seleni, como Liberato, que que deciden un día hacer algo por su lengua y por su cultura y empiezan a crear un movimiento en torno a ellos. Nosotros venimos siguiendo, tal vez puedo compartir mi pantalla, que preparé unos slides. Am, em, lo que nosotros hemos venido tratando de seguir en los últimos años y por eso es que tenemos este encuentro de activistas que empezamos el año pasado y que este año vamos a celebrar de nuevo. Espero que Liberato repita el plato y que todos los demás, sobre todo Lenin, puedan acompañarnos, que las fechas sean adecuadas. Pero nosotros lo que hemos empezado a ver en los últimos años es que ha habido un despegue, un despliegue, un crecimiento inimaginable desde lo que viene ocurriendo desde la sociedad civil con relación a los temas de diversidad lingüística y de diversidad cultural. Entonces, lo que hicimos básicamente fue hacer una especie de estudio tratando de mirar distintas fuentes para ver hacia dónde iban estas iniciativas. Entonces, por ejemplo, eh, sobre la base de los datos que tenemos, empezamos a ver que hay un incremento, ¿no? En los últimos años de actividades de activismo, iniciativas de activismo lingüístico y cultural en distintos dominios. Si ven las líneas, digamos, las barras crecen mucho hacia los últimos años comparado con lo que había antes. Eso es algo que en general se siente por gente como ustedes, como todos los que han, todos y todas las que me han antecedido. Eh, También podemos saber qué lenguas son las que vienen siendo objeto de más trabajo de activismo y de revitalización lingüística. Por ejemplo, de acuerdo a nuestras bases de datos, las bases de datos que estamos manejando, hay hay un fuerte movimiento alrededor del mapudungún, que es la lengua del pueblo mapuche, y esto seguramente Liberato lo conoce y lo conocen muchos de ustedes porque, bueno, los mapuche son personas muy comprometidas con su lengua, con su cultura, con reivindicarlas
y eso se manifiesta en una serie de actividades. Ellos son pioneros en muchos campos dentro del activismo lingüístico, la revitalización lingüística y cultural. Hay otras lenguas también por ahí importantes, el maya yucateco. Lo otro que nos llamó la atención es que a partir de estos datos que tenemos, que se basa básicamente en publicaciones, o sea, igual esto no es la realidad debe ser mucho mayor, pero a partir de la base de datos que manejamos, notamos que el país que tiene más iniciativas de revitalización lingüística, cultural, más tirados en lenguaje, es México, pero como ven ahí, Perú, identificamos 69 iniciativas vinculadas a lengua y revitalización lingüística y cultural en el Perú, lo cual nos sorprendió porque bueno, yo no tengo redes sociales, entonces yo no me imaginaba que íbamos a encontrar tantas cosas, pero dimos con un grupo grande de personas que están haciendo lo que ustedes acaban de contar en nuestro país, y eso hace que el Perú termine siendo el segundo país con más de este activismo lingüístico y cultural al estilo de Lenin, de Liberato, de Seleni, que ella no contó en su video, pero es una TikToker que enseña el shipibo a través de las redes sociales. Luego, esta es la parte donde los datos se empiezan a poner interesantes. Cuando miramos el tipo de proyecto de revitalización que encontramos en cada país, solo les pido que presten atención al color moradito o, rosa, o medio fucsia o moradito claro, porque esos son los proyectos alternativos que vienen desde la comunidad. Es decir, gente de carne y hueso, gente de la sociedad civil, que como ya también lo han dicho quienes me han antecedido, sin apoyo del Estado, muchas veces sin apoyo de las universidades eh, o de las ONGs, emprenden este tipo de cosas y sacan adelante sus proyectos desde la nada, desde cero. Entonces, lo que uno empieza a ver es que hay un incremento significativo de las iniciativas desde la comunidad con relación a las lenguas y las culturas indígenas en nuestra región. Esto es dividido por áreas, entonces siempre que vean que las líneas se hacen más grandes hacia abajo, eso significa que hay un incremento. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas nuevas de enseñanza de lenguas indígenas. Eso es todo un tema que se va a volver una cosa muy importante en los próximos años. Música, ahí están Lenin y Liberato y, en fin, todos los músicos y cantantes que hacen usan la lengua quechua para, para transmitir su arte. Muchas cosas de tecnología que aumentan y documentación un poco ahí nomás. La radio obviamente empieza a caer porque las redes sociales están haciendo lo que antes se hacía a través de la radio. Y esto es súper bonito también porque aquí nuevamente les pido que vean el color fucsia o el color morado y ahí pueden ver cómo en sectores de 5 años las iniciativas desde la sociedad civil empiezan a aumentar, ¿no? Del 2007 al 2011, del 2012 al 2016, del 2017 al 2021, hay un claro incremento de este tipo de iniciativas, mientras que las de color rojo, que son las iniciativas del Estado, se reducen. Es decir, el Estado hace poco, más allá del sistema educativo, de la educación bilingüe intercultural, que tiene que ver con la escuela, el Estado hace poco, desde la perspectiva de la revitalización lingüística y cultural, enfocada en eso, y cada vez hay menos presencia del Estado en este campo. Y eso es algo que en realidad se lamenta, ¿no? Creo que todos han coincidido en esto también, em, pero es algo que está pasando. Nuestro país está más interesado en los Rolex, en el Congreso,
en la Junta no sé qué, Nacional de Justicia, en si cae la presidenta, si no cae la presidenta. Estamos tan abatidos por el día a día de la política y que es tan deprimente que la verdad es que no, si el Estado no puede ni siquiera manejar la economía del país, no puede hacer dos cosas bien, la posibilidad de que el Estado peruano asuma el liderazgo en estos temas, yo honestamente la veo muy remota y es algo que me entristece, pero a la vez encuentro sosiego y tranquilidad cuando los escucho a ustedes, cuando veo todo lo que está pasando, cuando veo estos números y al final el Perú, América Latina, los pueblos indígenas son pues resilientes, son grupos humanos que han ido siempre contra la corriente y al parecer han sabido aprovechar los nuevos espacios que se crean a través de la tecnología para hacer realidad y cumplir sus sueños y mantener vivas sus lenguas. Estas son predicciones que estamos haciendo a partir de métodos estadísticos. Nosotros estimamos que los proyectos de tecnologías al servicio de lenguas indígenas van a aumentar en los próximos años. De hecho, nuestro grupo de investigación se dedica a eso, entre otras cosas. Y esto es la misma figura de predicciones. Y aquí podemos ver claramente cómo los proyectos alternativos desde las comunidades, si nada cambia en los próximos años, van a manifestar un crecimiento, ¿no? Entonces, este es el dato que muchas veces no tomamos en cuenta los lingüistas, por ejemplo, cuando decimos, bueno, la diversidad lingüística está en riesgo, las lenguas están desapareciendo, para el siglo no sé qué, habrá tantas menos lenguas. Pero yo creo que cuando ese discurso se empezó a construir, que es un discurso que entraña mucha verdad, no imaginábamos que esto iba a pasar y lo interesante va a ser observar lo que va a ocurrir en los próximos años a partir de lo que el trabajo de gente como ustedes haga por la preservación de la diversidad lingüística y cultural de nuestros países. Así que yo, en primer lugar, me saco el sombrero. Yo ya sabía, honestamente, que lo que iba a escuchar se iba a condecir con lo que pensaba decir. Esto lo preparé antes de escucharlos, obviamente, porque esto es una realidad. O sea, lo que está ocurriendo ahora es que son las comunidades, son los jóvenes, son ustedes los que se nos ofrecen como la única puerta para cambiar, transformar el país, ¿no? Yo ya perdí total esperanza en el Estado. De hecho, un día podríamos hablar de esos temas, pero también eh, hay podríamos un poco reflexionar sobre, luego de tantos años, el rol de la educación intercultural bilingüe, el rol del Estado, la presencia del Estado con relación a la preservación y cuidado y promoción de las lenguas indígenas. Y yo siento que lo interesante está afuera. Yo siento que lo rebelde, alguien habló de rebeldía, no recuerdo quién, pero alguien habló de rebeldía. Y yo siento que lo rebelde, lo, lo, lo interesante, lo poderoso está en ustedes. Y eso es lo que se confirma a través de los estudios que nosotros hacemos, de lo que observamos y obviamente de las actividades que también nosotros como eh, lingüistas comprometidos con ciertas causas promovemos. Entonces, para mí, el trabajo de investigación que hacemos
desde la universidad, que también lo dijo, me parece, Liberato, es una partecita de un espacio mucho más grande, debería orientarse a pensar las lenguas, pensar las culturas y pensar cómo podemos hacer que esta diversidad lingüística tan maravillosa, que no son 48 lenguas, para empezar, ese número es tan arbitrario como decir que cualquier cosa, no es un número que tiene ningún sustento lingüístico serio, podríamos decir que son 50, o sea, depende cómo cuentes, en mi opinión son muchas más, pero esa diversidad lingüística más allá de los números se mantenga, persista, se cultive y también como, como dijo Yolanda, ay, ¿qué pasó? Se viva desde el corazón, desde el espíritu, desde el alma. Yo soy lingüista, tengo formación teórica en el lenguaje y bueno, conozco más o menos cómo pensamos los lingüistas, pero también he convivido muchos años con pueblos indígenas. Y cuando a mí un shipío, alguien que podría ser el abuelo de Seleni, me explica que para los antiguos shipíos su idioma venía de los ríos, de los árboles, de los pájaros, ¿no? De las plantas. Yo abrazo esa idea y me parece que es tan válida como decir que el shipibo es un sistema lingüístico que proviene de una lengua que se hablaba hace 2000 años y que bajó por el Ucayali, que es la definición que daría un lingüista. Me parece que las dos son igualmente válidas, me parece que las dos deben encontrarse y que la ciencia debería aspirar a un verdadero diálogo epistemológico y cosmológico entre distintas perspectivas de observar los mismos fenómenos. Así que, bueno, eso es lo que hacemos en Chana, que es la estación científica recientemente creada por la PUC. Ahí les dejo la página web, que de hecho se acaba de lanzar hoy día también, así que es una novedad. En Chana, que es esta estación científica de la Universidad Católica en Pucallpa, pensamos estas ideas, nos vinculamos con activistas lingüísticos, hacemos proyectos de revitalización lingüística y cultural, de hecho tenemos dos, de los que podemos hablar otro día, y promovemos la investigación sobre las lenguas y las culturas y la relación entre lenguaje, naturaleza, pensamiento, cultura, con el único ánimo de contribuir a nuestro país, contribuir a pensar lo que futuras políticas y celebrar el trabajo que hacen ustedes, que es el verdaderamente importante. Así que nada, yo les agradezco por la oportunidad, por el honor que me dan de participar en este evento. Yo soy un peón más, un amigo, y les agradezco a todos, a Vanessa, a la RPU y obviamente a todos los participantes y moderadores por regalarnos esta tarde tan enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Te agradecemos por esta presentación final que nos ha mostrado elementos muy esperanzadores y nos ha dejado con el interés de investigar más y seguir el trabajo de artistas e influencers peruanos que crean arte y que educan en lenguas originarias. Bueno, entonces hemos llegado al final de nuestro evento. Agradezco nuevamente a todos los panelistas, a Jacqueline Guirio, a Lorena Pitti, a Alberto Mirón, a Frances Frances, lo pronuncié mal, a Liberato Cani, a Lenín Tamayo, a Yolanda Pinares, a los moderadores, a Hugo Aguirre, a Martín Valdivieso, a ti, Roberto Sarichey, y a todos los asistentes por su valiosa participación. Espero que estas conversaciones hayan sido inspiradoras, enriquecedoras, y los invitamos a seguir las redes de la RPU porque a lo largo del día de hoy hemos subido una serie de videos que han grabado estudiantes y docentes de diferentes
universidades de la RPU. Así que gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.